Buenos días, mis hermanos. Qué bueno es estar nuevamente aquí compartiendo una vez más un devocional, un servicio de oración, Pierre, los sábados, porque este es el día que Dios ha hecho y ha establecido para que nosotros podamos venir delante de su presencia, poder compartir con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Esta meditación, que es una meditación que me ha permitido repasarla, que me ha permitido meditarla y poder entender muchos aspectos acerca de la adversidad y cómo nosotros podemos superarlas. Ojalá que esta meditación pueda llevarlo a otro nivel de su cristianismo, a otro nivel de su relación con Dios. Y quiero agradecer infinitamente al pastor Daniel Romero y oramos por él, por todo su equipo pastoral y el liderazgo de la iglesia. Son una bendición para cada uno de nosotros porque podemos llegar a todos los lugares posibles del mundo entero a través de estas transmisiones. Yo sé que Dios no se queda con nada. Que si nosotros nos alineamos a su presencia, nos alineamos a sus mandamientos y a sus preceptos, déjame decirte que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Y gracias, Padre Santo, porque tú nos permites un día más de vida. Un día más de vida con sanidad, con gozo, con alegría, pero también expectantes de lo que tú, Señor, vas a hacer, aún a pesar de las circunstancias que pudiéramos estar pasando. Pero, Señor, yo sé que tú tienes control de todas las situaciones. Gracias porque tú siempre estás ahí dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Y hoy nos dedicamos a ti. Hoy entregamos todas nuestras cargas. Y yo sé que tú las escuchas, Señor, porque esta mañana a las 4 de la madrugada había tanta cosa en mi mente que no me permitía poder alinearme para poder compartir esta palabra. Pero yo sé que te pedí que tú vinieras y pudieras controlar todos mis pensamientos y mis emociones. Y tú lo hiciste, Señor. Y hoy puedo estar delante de cada uno de ustedes, porque Dios es bueno, porque Dios nos da la fortaleza. Y es que no es fácil venir delante de compartir algo, ¿verdad? Con las personas de esta manera o públicamente. Pero qué lindo que el Señor siempre responde. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo estoy seguro que esta mañana Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Así que entrégale tus cargas. Señor, nos rendimos a ti en esta mañana. Haz de mí lo que tú quieras hacer, Señor. No importa la situación en que estemos pasando, pero tú tienes control de todas nuestras situaciones. Así que gracias, Padre. Gracias, Señor. Permite que esta palabra que vamos a escuchar en esta mañana, Señor, sea anidada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de tal manera que tú puedas, Señor mío, producir el fruto que tú quieres producir en cada uno de nosotros. Amado Dios, Espíritu Santo de Dios, tu presencia sea real en cada hogar, en cada persona, en cada padre de familia, en cada hijo y en cada persona que está escuchando esta transmisión. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje relacionado a cómo superar las adversidades. Y antes de todo, quisiera explicar un poquito acerca de qué son las adversidades.
Pues déjame decirte que las adversidades no son opcionales y son más bien una realidad. Y nosotros las vamos a experimentar de una manera u otra, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, un mundo de desobediencia y de maldad. Y si definimos la palabra adversidad, significa que es una condición de sufrimiento que conlleva angustia, pruebas, penas, decepciones, cualquier otra cosa relacionada con esa y que provoca cierta incomodidad en nuestras vidas. Y todos las vamos a vivir, las vamos a experimentar, porque vivimos en un mundo caído. Y probablemente tú quieras evitarlas, pero va a ser imposible evitarlas. Porque señores, si nosotros evitamos esa posibilidad de adversidad, quizás nosotros estemos perdiendo lo mejor de nuestra vida. Si no, veamos algunos ejemplos bíblicos de personas que pasaron por adversidades. Y podemos comenzar con José, aquel jovencito, ¿verdad? Que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y luego fue metido en la cárcel injustamente. Y al final, ¿qué pasó? Se convirtió en el segundo del imperio más grande de aquel tiempo, de Egipto. El segundo del faraón. ¿Vale la pena pasar por adversidades? Si no, veamos a Moisés, creado en el palacio del emperador de Egipto, con los mejores profesores, la mejor educación de aquel tiempo, ¿verdad? Y con todos los privilegios que tenía. Pero sucedió algo que fue que tuvo que salir, que tuvo que huir al desierto por 40 años. Pero Dios tenía un propósito. Y era un propósito y un plan para que pudiera sacar al pueblo, a 2 millones de hebreos de la esclavitud. Y Dios le mostró, hablaba con él, ¿verdad? Dios se mostró de una manera particular y especial. Él hablaba directamente con Dios y él hacía lo que Dios hacía. ¿No valía la pena eso realmente? A pesar de las adversidades, Dios lo usó poderosamente a este hombre. Tenemos al rey David, aquel jovencito pastor, ¿verdad? Pero que tenía un corazón dedicado a Dios. Sin embargo, después de haber vencido a Goliat, vino a vivir juntamente con el rey Saúl en su palacio. Pero había tanta envidia en el rey Saúl que David tuvo que huir y pasó no sé cuántos años en el exilio, huyendo para que no fuese matado. Pero ¿en qué terminó? Resultó ser el rey más memorable, el rey que sobresale sobre todos los demás reyes que existieron en el Antiguo Testamento. Al pensar en las mujeres tenemos a Esther. Esther, una muchacha que fue separada de su familia, vino a morar al palacio, ¿verdad? Del rey de ese tiempo y en ese lugar, ¿verdad? Y había un decreto de destruir, de hacer desaparecer a todos los hebreos, quitarle todas las posesiones y hacerles daño. Pero ella cumplió un propósito que Dios le mostró para que pudiera liberar, para que pudiera no permitir que el pueblo de los hebreos sufriera ninguna pérdida. Y así también tenemos a los discípulos de Jesús, que aún en este tiempo nosotros escuchamos acerca de ellos y que con su valentía, con la valentía que Dios les dio, pudieron llevar
el evangelio a muchas partes del mundo de aquel tiempo. Y sobre todo, tener la experiencia de vivir con Jesucristo y ver los milagros y los prodigios que Jesucristo hacía aquí en la tierra. Asimismo tenemos a Marta y a María, dos mujeres que eran íntimos amigos de Jesucristo, juntamente con su hermano Lázaro. Pero en el tiempo más crítico, en el momento más crítico de la vida de ellas, que era cuando estaba su hermano agonizando, mandaron a llamar a Jesucristo y Jesús no se presentó. Mas, sin embargo, posteriormente Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿No valía la pena pasar por esas adversidades? Bueno, nunca es lo mismo decirlo, ¿verdad?, que pasar por ellas. Pero realmente las adversidades, podemos decir que no toda adversidad termina en dolor, en sufrimiento, ¿verdad?, o en pena. Todo depende de cómo nosotros reaccionamos. Entonces, lo que sea que nosotros estamos pasando en este momento, yo no sé qué es lo que estás pasando tú en este momento. Tal vez alguna adversidad con tus hijos, en tus finanzas, en tu empleo, en tu negocio o en cualquier aspecto que sea. Quizá, déjame decirte esto, quizá sea parte de una de las mayores bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así que todo depende de cómo nosotros reaccionamos. Porque de esa manera va a determinar si vamos a recibir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros o no. Veamos un ejemplo perfecto acerca de esto. Y tenemos al apóstol Pablo. Si vamos a la palabra de Dios, ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Mire lo que dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para que no me enorgullezca, estaba diciendo en otras palabras, para que no me crea más de lo que debería de estar consciente. Respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Mire, se gozaba ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es impresionante. Pablo se le apareció a Jesucristo cuando estaba persiguiendo a los cristianos para meterlos presos o para matarlos. Este Pablo, que Dios lo usó poderosamente para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y a pesar de que sufrió naufragios, persecuciones, fue puesto en la cárcel, llevó el evangelio de Jesucristo a las naciones, a los gentiles. Y ese era el propósito que Dios tenía. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para ti a través de esas adversidades. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Pero tenemos que tener la humildad y la sencillez para seguir adelante
confiar que Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros. Ahora, quisiera que viéramos dos aspectos de cómo nosotros reaccionamos ante la adversidad. Una negativa y otra es positiva. Si vemos la primera, ¿verdad? La gente reacciona al pasar adversidades. Tal vez es una persona que ha conocido de Dios, ha sido bautizado, va a la iglesia, ¿verdad? Pero se enfrenta a la adversidad y ¿qué es lo que hace? Se aleja de Dios. Deciden alejarse de Él, comienzan a dudar de Dios y quieren culparlo a Él. ¿Por qué es que no paraste esa adversidad? Y le echan la culpa a Dios, imagínense. Otras personas le dan la espalda a Dios permanentemente y se llenan de ira, albergan decepciones, ¿verdad? Y resentimiento. Y cuando hay todos estos sentimientos en su corazón, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven infelices. Y la infelicidad no llega hasta ahí, sino que también la infelicidad afecta a quienes viven con ellos. Y las cosas no quedan aquí cuando se culpa a Dios, al punto que estas personas no pueden superarlo y viven con amargura y afectan su capacidad para sonreír, su capacidad para amar, y afectan cada aspecto de su vida. Desperdician su vida, se alejan de Dios y cierran la palabra de Dios. Y ya no les interesa los propósitos que Dios tiene planeado para cada uno de ellos. Y probablemente Dios ha permitido que haya adversidad en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que nosotros crezcamos, que maduremos y nos quiere enseñar algo en nuestras vidas en este momento. Y es que la adversidad no siempre es mala. En segundo lugar, tenemos aquellas personas que aun cuando están pasando por medio de las adversidades, desarrollan una fe inquebrantable. Una fe en la cual Dios se muestra y se manifiesta de una manera especial, una y otra vez. Y Él sigue allí, sigue siendo confiable y podemos creer que Él va a cumplir sus promesas. Y lo que ocurre es que en la adversidad Dios prueba nuestra fe. Ahí no hay para dónde. Pero qué lindo, ¿verdad? Que aún en medio de la adversidad podemos confiar en Dios y podemos creer en Él y podemos creer en sus promesas. En segundo lugar, Dios nos faculta para que nosotros tengamos paciencia. Es decir, que no seamos impacientes. Si sé que eso viene de Dios o que Dios va a usar esa adversidad, nosotros podemos confiar en Él, de que Él nos va a dar la paciencia para que podamos soportar esa adversidad, que podamos soportar cualquier cosa que nosotros enfrentemos y lo que sea que estemos pasando. Y podemos llegar a decir pacientemente, esperé a Jehová, a Dios, hasta que Él cambió mi situación. ¿Qué le parece? ¿No es esto maravilloso? Número 3, en medio de la adversidad, Dios produce en nosotros valentía. Produce una valentía inalterable, una valentía inagotable, sin importar cuán difícil sea o cuán aterrador la circunstancia o la pérdida por la que estemos pasando. Él desarrolla
valentía en nuestras vidas. En la adversidad, por lo tanto, voy a confiar en Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. En esta adversidad, yo voy a confiar en ti, Señor Jesús. Amado Dios, voy a creer en ti. Y voy a declarar, voy a esperar en ti. Y voy a declarar la victoria sobre mi vida. Quizás usted sufra por un momento o no le guste la situación por la cual está pasando. Pero en el fondo, usted sabe que Dios no lo va a decepcionar. Mire qué promesa más tremenda. Josué capítulo 1, versículo 9. Mire, la palabra de Dios es poderosa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y a eso nos llama Dios. Que aún en medio de la adversidad nosotros podemos ser esforzados y valientes. Y si somos esforzados y valientes, no debemos de temer. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Qué promesa más tremenda. No solo es la palabra de Dios, sino que es la promesa de Dios para nosotros, que va a provocar que nosotros seamos valientes y declarar la victoria en nuestras vidas. Y número 4, Dios nos hace más puros de corazón. ¿A qué me refiero con esto? De que aquí la santidad, Dios produce santidad en nosotros. Santidad es más que una palabra. No es que seamos perfectos y que no tengamos y estemos sin pecado. Señores, lo que Dios significa, lo que Dios quiere, lo que la santidad significa es que nosotros estemos entregados a Dios total y absolutamente y que vivamos para agradarle a Dios. Pero tenemos que quitar el pecado de nuestras vidas. Quiero hacerle una pregunta en este momento. ¿Cuánto tiempo puedo vivir sin pecado? Y esa es una pregunta que debería de hacérsela a usted. ¿Cuánto tiempo puedo vivir sin pecado? Y se la voy a contestar. El tiempo que usted decida. Si estamos pasando por alguna situación que nos pueda llevar a pecar, no la veamos. Alejémonos de eso. Si hay algo que le hace lujuriar, aléjese, huya. O pídale a Dios, Señor, no quiero esta situación, no quiero ver, no quiero escuchar. ¿Verdad? Porque el pecado, de acuerdo a esto, el pecado es una decisión. Es más, el pecado es una mala decisión. Una mala decisión porque nos aleja de la presencia de Dios, de sus obras, de su voluntad, de sus propósitos. Nos aleja de los planes de Dios. Y es que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y la adversidad sirve para moldearnos a la imagen de Jesucristo, en rectitud y en santidad. ¿Qué pasa si yo reacciono bien ante la adversidad? Nosotros vamos a pasar tiempo en la palabra de Dios y vamos a poder decir, Señor, mire, esto es lo que tú tienes que repetir y decirlo. Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Y de repente vas a decirle, Señor, ya no puedo más. Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú hagas algo, Padre bendito de la gloria. Pero yo me someto a ti. Me someto a ti para que tú tomes control de mi vida. Gracias, amado Dios. Nuevamente, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Si es necesario, hagámosle esa consulta a Dios. Y es que la palabra de Dios es el tesoro más hermoso que nosotros podemos tener.
Es lo único que nos guía al cielo. Es la voz de Dios en letra humana. Aquí está la forma de vivir y está la forma de cómo nosotros podemos atravesar por cualquier adversidad. Pase lo que pase. ¿Qué le parece, mi hermano? No importa la adversidad que estemos pasando, eso es temporal. Porque lo que Dios tiene preparado para usted es algo maravilloso. Yo estoy expectante. Yo estoy anhelante de ver lo que Dios va a hacer a partir de este momento en mi vida. Y ese es el anhelo de mi corazón, que usted pueda recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Probablemente tú ya pasaste o está pasando por un tiempo de adversidad. Pero le aseguro que Dios sabe dónde se encuentra usted. Él está a tu lado en la adversidad. Y Él va a hacer justo lo que nos ha prometido. Nos va a ayudar, nos va a sostener, nos va a dar paciencia, fe, valentía y el amor por Él, que nos ayudará a soportar cualquier situación hasta que Dios termine de convertirnos en las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús amado. Pero todo comienza en nuestra entrega a Dios. Todo comienza en que Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Todo comienza en aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que yo lo invito en esta mañana. Tal vez usted no conoce a Dios o tal vez usted se ha apartado de Dios. Pero este es el momento de volverse a la presencia de Dios, de volverse a Él. Y yo le invito para que haga esta oración. Padre bendito de la gloria, vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por cada uno de mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, Señor. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario y pagaste la deuda de pecado de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y hoy te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a mi corazón y me revele la palabra de Dios, me revele la voluntad de Dios para mi vida y que pueda seguir tus mandamientos y tus preceptos a cualquier costa. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por restaurarnos. Gracias, Señor mío, por comprender esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Y no solo es un Dios que estás allá, sino que hemos entendido que tú eres nuestro Padre Celestial. Que si hemos creído y aceptado a Jesús en nuestro corazón, tú nos has convertido en tus hijos. Y ahora somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y que nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia del Padre para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. Gracias, amado Dios, por guardar nuestros corazones, por suplir cada una de nuestras necesidades. Oh Señor, ponga ahí su necesidad delante de Dios. Manifiéstele, Padre, esto es lo que me está pasando. Señor, muéstrame lo que tú estás queriendo hacer en mi vida. ¿Qué estás haciendo, Señor? Pero yo estoy confiando,
Puedo confiar en que tú, Señor, me estás haciendo que madure, que crezca y me estás enseñando a hacer algo. Así que, Padre, gracias te doy. Gracias te doy. Y te agradezco por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a cada uno de ustedes.